Antes de comenzar, detente un instante y piensa en esto. Vivimos en una época donde el amor se exhibe, se mide en reacciones y se valida con comentarios, donde lo íntimo dejó de ser refugio y se convirtió en vitrina. Pero, ¿qué sucede cuando lo que mostramos despierta no admiración, sino resentimiento? ¿Qué ocurre cuando el orgullo herido pesa más que la razón? Nos enseñaron a romantizar los celos, a confundir intensidad con posesión, a creer que quien reclama, controla o vigila lo hace porque ama demasiado. Pero el amor no es vigilancia, no es competencia, no es territorio marcado. El amor verdadero no necesita destruir para sentirse seguro. También olvidamos que cada decisión emocional tiene consecuencias reales, que detrás de una publicación hay personas de carne y hueso, que detrás de un impulso hay una cadena de eventos que puede salirse de control. La exposición puede amplificar conflictos que, en silencio, quizá habrían encontrado otro desenlace. Este caso no solo habla de traición o de relaciones prohibidas, habla de ego, de reputación, de cómo el miedo a la humillación puede transformarse en furia, y de cómo la furia, cuando no encuentra límites, puede cruzar líneas irreversibles. La violencia no nace de un momento aislado. Se construye con pensamientos que se justifican, con decisiones que se racionalizan y con emociones que se permiten crecer sin freno. Nadie despierta un día dispuesto a destruirlo todo, sin antes haber alimentado una narrativa interna que lo convenza de que tiene derecho a hacerlo. Por eso, antes de juzgar superficialmente, debemos mirar más profundo. Preguntarnos qué estamos normalizando, qué discursos seguimos repitiendo, qué ideas sobre el amor seguimos aplaudiendo sin cuestionarlas. Porque cuando el orgullo se disfraza de justicia personal y los celos se presentan como pasión legítima, el desenlace casi nunca es romántico. Es trágico. Ahora sí, comencemos con nuestro relato del día de hoy. Era amante de un hombre casado y terminó hace nada. El caso de Michelle Soto. En un municipio donde todos se conocen y los rumores caminan más rápido que la justicia, una joven de 21 años fue silenciada a tiros dentro de su propio vehículo. Lo que comenzó como una historia de amor exhibida en redes sociales terminó convertido en un expediente marcado por celos, poder y una presunta traición que habría desatado una orden de muerte. Advertencia: el siguiente contenido aborda un asesinato y posibles motivaciones vinculadas a relaciones extramaritales y violencia planificada. Se recomienda discreción. Amor prohibido y balas en Mazagua. El caso de Catherine Michelle Soto Solares. La mañana en Mazagua no anticipaba tragedia. Catherine Michelle Soto Solares, maquillista y docente, había construido una imagen pública de esfuerzo y superación. En redes sociales compartía fotografías de su trabajo, mensajes de motivación y escenas cotidianas que proyectaban estabilidad y éxito. Para muchos jóvenes del municipio, ella representaba la posibilidad de emprender sin abandonar los sueños, pero detrás de esa vitrina digital, según las hipótesis investigativas, se desarrollaba una relación sentimental que desafiaba límites sociales y familiares. Un hombre casado habría entrado en su vida, primero como una presencia discreta y luego como una figura visible en su entorno. El vínculo, que en un inicio pudo haberse mantenido en secreto, terminó saliendo a la luz. Las publicaciones en redes sociales marcaron un punto de inflexión. Fotografías, indirectas, mensajes sugerentes y la exhibición de regalos costosos comenzaron a alimentar comentarios en la comunidad. Entre esos obsequios destacaba un vehículo que, de acuerdo con las líneas de investigación, el hombre le habría regalado semanas antes del crimen. Para algunos era una muestra de afecto, para otros una provocación abierta. En municipios pequeños, la privacidad es frágil. Los comentarios saltan de perfil en perfil, de conversación en conversación. La presunta esposa del hombre no tardó en enterarse. Las autoridades manejan la hipótesis de que, tras descubrir la infidelidad y las publicaciones públicas, la indignación habría escalado más allá de una confrontación personal. El día del ataque, Michelle conducía su vehículo cuando fue interceptada. Los disparos no dejaron margen de defensa. La escena fue directa, calculada y ejecutada con frialdad. No se trató de un asalto común ni de un hecho aislado en la vía pública. Todo apuntaba a que alguien sabía sus movimientos, sus rutinas y el momento preciso para actuar. La noticia recorrió Mazagua con la velocidad de la incredulidad. La joven emprendedora, la maestra, la maquillista que animaba a otras mujeres a independizarse, yacía convertida en titular de un crimen que parecía sacado de una trama pasional. Las redes que antes mostraban sonrisas se llenaron de mensajes de dolor, indignación y exigencias de justicia. Mientras la Policía Nacional Civil y el Ministerio Público iniciaban las diligencias, las versiones comenzaron a entrelazarse.
Testimonios, análisis de cámaras, registros telefónicos y publicaciones digitales pasaron a formar parte del rompecabezas. La figura del hombre casado emergió como pieza central, no solo por su relación con la víctima, sino por el posible conflicto que su doble vida habría generado. Las sospechas apuntaron hacia la esposa como presunta autora intelectual. Según la línea investigativa, ella habría ordenado el asesinato tras descubrir la relación y sentirse humillada por la exposición pública. La palabra orden comenzó a resonar con fuerza en el expediente, sugiriendo planificación más que impulso. Sin embargo, más allá de las hipótesis, el caso dejó al descubierto una dinámica compleja donde el amor, el orgullo y la reputación social se entremezclaron. En comunidades conservadoras, la infidelidad no solo afecta a dos personas, impacta a familias completas, círculos laborales y estructuras sociales que se sienten observadas y juzgadas. El asesinato de Catherine Michelle Soto Solares no fue únicamente la muerte de una joven con proyectos. Fue la detonación de una narrativa donde las redes sociales actuaron como escenario y catalizador. La exposición digital convirtió un conflicto íntimo en un asunto público, amplificando tensiones que, según la investigación, habrían desembocado en violencia extrema. En Mazagua, el silencio posterior al crimen pesa tanto como los disparos. Las calles continúan su rutina, pero el nombre de Michelle sigue pronunciándose en conversaciones cargadas de preguntas. ¿Fue realmente un crimen planificado por celos? ¿Quién ejecutó la orden? ¿Hasta dónde llega la responsabilidad de cada implicado? El expediente aún está abierto. Y mientras las autoridades avanzan en la identificación de los responsables materiales e intelectuales, la historia se mantiene suspendida entre la presunción y la evidencia, entre la pasión y la premeditación. Aquí comienza un caso donde el amor prohibido se transformó, según las sospechas oficiales, en una sentencia de muerte. La investigación avanzó en medio de una presión social creciente. Cada declaración pública era analizada al detalle, cada silencio interpretado como una señal. En Mazagua, el caso dejó de ser solo un expediente judicial para convertirse en una conversación permanente en calles, comercios y aulas. Las autoridades comenzaron a reconstruir la línea de tiempo. ¿Quién habló con quién? ¿Qué mensajes fueron enviados? ¿Qué llamadas se realizaron antes y después del ataque? El análisis de dispositivos móviles y registros digitales pasó a ser una pieza clave. La hipótesis de un crimen por encargo tomó fuerza. No se trataba de un arrebato momentáneo en plena discusión. El ataque mostraba indicios de planificación, seguimiento previo, elección del momento, ejecución rápida y directa. En el centro de todo permanecía la relación extramarital, un vínculo que, según los investigadores, habría tensado una estructura familiar ya fracturada. La exposición en redes sociales no solo evidenció la infidelidad, también pudo haber sido percibida como una humillación pública. El componente social fue determinante. En comunidades pequeñas, el honor y la reputación pesan más de lo que muchos admiten. La posibilidad de verse señalada, juzgada o ridiculizada puede transformar el dolor en rabia. Y la rabia, cuando no encuentra límites, puede convertirse en violencia. Los investigadores también analizaron el rol del hombre involucrado. Su doble vida no solo alimentó el conflicto emocional, también lo colocó en una posición ambigua dentro del proceso. ¿Fue un espectador pasivo de una rivalidad que escaló sin su control? ¿O subestimó el impacto de sus decisiones hasta que fue demasiado tarde? Mientras tanto, la familia de Michelle enfrentaba el duelo bajo el escrutinio público. Cada avance en la investigación reabría la herida. Cada rumor en redes sociales añadía una nueva capa de dolor. La joven que inspiraba a otras mujeres ahora se convertía en símbolo de una tragedia que muchos reducían a un simple crimen pasional. Pero detrás de esa etiqueta hay planificación, logística y voluntad. Un crimen pasional no borra la responsabilidad, no suaviza la intención, no justifica la decisión de quitar una vida. El expediente continuó creciendo. Declaraciones cruzadas, indicios financieros, posibles intermediarios. La figura de la presunta autora intelectual se mantenía bajo la lupa de las autoridades. La pregunta central era clara. Si hubo una orden, ¿quién la ejecutó y cómo se articuló el plan? El caso también abrió un debate más amplio sobre la violencia motivada por celos, sobre la normalización de la posesión disfrazada de amor, sobre el peligro de convertir conflictos íntimos en batallas públicas alimentadas por la exposición digital. Catherine Michelle Soto Solares no murió en una discusión improvisada, murió en un contexto donde emociones desbordadas, orgullo herido y decisiones imprudentes convergieron de manera letal. Su historia expone cómo una relación secreta, al hacerse pública, pudo haber activado una cadena de decisiones irreversibles. Mazagua continúa esperando respuestas definitivas.
La justicia avanza con sus tiempos, recopilando pruebas y consolidando hipótesis. Mientras tanto, el nombre de Michelle permanece asociado a una pregunta incómoda. ¿Hasta dónde puede llegar una persona cuando siente que lo ha perdido todo? El desenlace judicial aún está por escribirse, pero el desenlace humano ya es irreversible. Una vida truncada, una comunidad marcada, una familia que exige verdad y justicia. Este expediente no solo habla de infidelidad y celos, habla de poder, de control y de la delgada línea que separa el conflicto emocional de la violencia planificada. Habla de cómo las decisiones privadas pueden desencadenar consecuencias públicas devastadoras, y mientras el proceso legal sigue su curso, queda una lección inquietante flotando en el aire de Massawa. Cuando el orgullo pesa más que la razón, el amor deja de ser sentimiento y se convierte en amenaza. Si este análisis te aporta contexto y reflexión, suscríbete a nuestro canal y activa las notificaciones para no perderte los próximos expedientes. Déjanos tu opinión en la caja de comentarios. ¿Crees que la exposición en redes fue el detonante o solo el síntoma de un conflicto que ya estaba destinado a estallar?